Diputada María Elisa Manterola Sáenz, presidenta de la mesa directiva de la 54 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave, presente. El que suscribe, diputado integrante del Partido Verde Ecologista de México, de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 8º, fracción novena, 84, fracción novena y 132, fracción cuarta del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones. Muchos de los elementos simbólicos que definen a la cultura mestiza nacional no se podrían entender sin el patrimonio cultural y las innumerables aportaciones de los pueblos indígenas, como el águila devorando la serpiente de la bandera nacional. Los pueblos indígenas veracruzanos son distintivos de una gran paradoja de índole sociocultural, ya que por una parte se dice que está constituida por una población con alto grado de marginación, pobreza, analfabetismo, desigualdad social, y por otro lado también se argumenta que es poseedor de una gran riqueza de biodiversidad y cultura. Estas aseveraciones son ciertas dependiendo de la perspectiva que se adopte para definirla. Si bien es cierto que las dependencias gubernamentales sitúan las zonas y municipios donde se concentra la mayor población indígena como los de más alta marginación, rezago social y educativo, otras instituciones del ámbito local y federal como CONACULTA, el INAH e IBEC califican estas regiones como poseedoras de una amplia riqueza cultural que deviene de los pueblos originarios que la han poblado y que en nuestros días se resguardan en los grupos Tenec, Náhuatl, Tepehua, Otomí, Totonaca, Zapoteca, Popoluca, Mixe, Chinanteco, Mazateco, Maya, Zoque y Mixteco, entre otros. Si hacemos un comparativo entre estas dos formas, encontraremos que efectivamente la población indígena ha sido marginada de beneficios sociales que otras regiones del Estado siempre han tenido. Tan solo quien transita por las zonas indígenas se percata de esta realidad. Este abandono se contrapone con la esencia de nuestra estirpe heredada de nuestros ancestros, que nos han hecho atesorar un patrimonio cultural tangible e intangible, que se traduce en cosmovisión, música, danza, vestigios arqueológicos, lengua, gastronomía, costumbres, tradiciones y biodiversidad. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. México tiene una población de 121.005.816 habitantes, de los cuales más de 25 millones son indígenas. Veracruz cuenta con una población de 7.643.194 habitantes.
siendo la tercera entidad federativa con mayor presencia indígena de la República Mexicana después de Oaxaca y de Chiapas, con un total de 1.037.424 habitantes de diversas etnias. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2010, del más de 1 millón de indígenas que habitan Veracruz, 644.559 hablan su lengua materna. La lengua predominante es el náhuatl, con 355.785 hablantes. Totonaca, 120.810 habitantes. Huasteco, 52.660 habitantes. Y Popoluca, 40.796 hablantes, seguidos de otras culturas. El artículo 6 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reconoce y protege a los pueblos indígenas náhuatl, huasteco, tenec, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Entre otros datos, en el año 1800, nuestro estado se componía de un 90% de indígenas. Datos recientes indican que de cada 100 personas que hablan su lengua materna, 14 no hablan español. Basta decir que en el pueblo indígena se concentra el mayor número de gente pobre y analfabeta de Veracruz. Por ello quisiera que me transmitieran unas fotografías que hemos pedido a prensa. México tiene una gran deuda con los indígenas. Veracruz también. Los gobiernos, tanto federal como estatal, históricamente han establecido políticas públicas que han contribuido y hecho más grande la distancia entre el indígena con el resto de la población. Esta soberanía en Veracruz ha sido cómplice histórico de esas políticas públicas al aprobar presupuestos. Es tiempo de romper con esa complicidad, de ejercer con sentido social la enorme facultad prevista en el artículo 26, fracción 1, inciso A de la Constitución de nuestro Estado. El Ejecutivo ha presentado un presupuesto que vulnera los derechos fundamentales de los indígenas, de sus pueblos y de sus comunidades, ya que dicho presupuesto imposibilita el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 5 de la particular del Estado, violando flagrantemente a su vez los artículos 9, 20, 43, 44, 49, 51, 53 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En esta ley, de manera particular, establece la obligación del Estado en el ámbito de sus competencias a garantizar a los indígenas y a sus comunidades el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De la lectura íntegra del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz
para el ejercicio fiscal 2017, presentada por el doctor Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino del estado en ese entonces, se advierte la vulneración a los derechos del pueblo indígena veracruzano al no ser un presupuesto transversal que permita identificar y clasificar la proporción de recursos destinados a la atención de la población indígena, identificando las asignaciones que impacten directamente en la ejecución de obras, acciones y servicios en su beneficio que coadyuve a resolver sus problemáticas específicas. Es lamentable que de un presupuesto proyectado de gasto total del gobierno del estado por la cantidad de 101.988.714.762 pesos, solo estén debidamente etiquetados 7.200.000 pesos para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En razón de lo anterior, hago las siguientes propuestas. 1. Se haga una reingeniería hacia un presupuesto transversal que permita identificar y clasificar la proporción de recursos destinados a la atención de la población indígena, identificando las asignaciones que impacten directamente en la ejecución de obras, acciones y servicios de salud, educación en su beneficio, que coadyuve a resolver sus problemáticas específicas. Segundo, se asigne un mayor presupuesto a los municipios donde se concentra mayormente la población indígena, señalando de manera enunciativa, mas no limitativa, las zonas y municipios siguientes: Huasteca, comprendiendo los municipios de Benito Juárez, Chalma, Chicontepec, Chiconamel, Chontla, Citaltepec, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, entre otros. Totonacapan, comprendiendo los municipios de Cazones de Herrera, Espinal, Sosocolco de Hidalgo, Coxquihui, Chumatlán, Mecatlán, Filomeno Mata, Coahuitlán, Papantla, Coyutla, entre otros. Y las grandes montañas, comprendiendo los municipios de Tenampa, Comapa, Tepatlaxco, Cuetzala, Tequila, Tezonapa, Zongalica, entre otros. Y las selvas, que comprenden los municipios de Hueyapan, de Ocampo, Santiago Xochiapa, Playa Vicente, Sayula, de Alemánux, Panapa, Zaragoza, Mecayapan, entre otros. Tercero, asignación de mayor presupuesto para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Cuarto, no al recorte de presupuesto a la Universidad Veracruzana, sino por el contrario, dotarla de mayor presupuesto para que, respetando su autonomía, a su vez asigne un mayor presupuesto para la Universidad Veracruzana Intercultural en sus 4 sedes: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y las Selvas. Quinto, dotar de presupuesto para la constitución y operación del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas de Veracruz, previsto en el artículo 20 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Los indígenas no pedimos dádivas, exigimos respeto a la Constitución y a las leyes. Por eso, compañeros diputadas y diputados, he escuchado los diferentes grupos legislativos y en su discurso ha existido la coincidencia de que esta soberanía debe ser ejemplo de respeto a la ley, ponderando los beneficios de los veracruzanos por encima de los intereses personales o de partido. Los veracruzanos que más necesitan nuestro respaldo son nuestros hermanos indígenas. El partido Morena dice: primero los pobres más pobres de Veracruz son los indígenas. La esencia del PRD
No debe ser olvidada sus fundadores. Sus fundadores buscaron acercar con políticas públicas el abismo existente entre los mexicanos, donde unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza y la mayoría vive en la carencia. Demás grupos legislativos, por lo antes expuesto, compañeros y compañeras diputados, dejo a su distinguida consideración pidiendo respetuosamente el respaldo a la propuesta que presento a esta soberanía denominada anteproyecto de punto de acuerdo para considerar en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 de manera justa al pueblo indígena del estado de Veracruz. Jalapa Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a los 13 días del mes de diciembre del año 2016, diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, del Partido Verde Ecologista. Es cuanto. Muchísimas gracias.